Hola, me llamo Keila Camacho Flores, soy del grupo 4-3. Mi maestra se llama Nadia Beristain de la Luz y voy a presentarles el tema sobre la literatura contemporánea. ¿Qué es la literatura contemporánea? La literatura contemporánea refiere a los estilos literarios surgidos a partir de 1940 hasta la actualidad, periodo que se caracteriza por los avances tecnológicos y constantes cambios a nivel social, cultural y político. La literatura contemporánea se origina con la Segunda Guerra Mundial, hecho que da impulso a un cambio de mentalidad social. Características de la literatura contemporánea. La literatura contemporánea se caracteriza por reflejar una nueva visión del mundo, reflejando un quiebre de las costumbres y creencias tradicionales. Surgen nuevos géneros literarios que se mezclan con diferentes técnicas de escritura y juegan con los límites entre la realidad y la ficción. Las obras contemporáneas además representan el mundo interior de los personajes, su inconsciente y subconsciente. En la literatura contemporánea, el tiempo no transcurre de forma lineal, sino que rompe con el orden cronológico de los hechos, pudiendo comenzar un relato desde el final de la historia, luego narrarlo desde el pasado y volver a otro punto en el tiempo. En la literatura contemporánea, a diferencia de los textos narrativos, no existe una única voz del narrador que todo lo sabe. No existe un único punto de vista, lo que genera relatos más empáticos con el lector. Existen tantos puntos de vista como narradores, sin embargo, es importante destacar un punto en común en las obras contemporáneas. El autor siempre se encuentra disconforme con la realidad que describe. Temas de la literatura contemporánea. Los relatos contemporáneos reflejan temas como la desigualdad social, el terrorismo y la guerra, la alineación del ser humano en sociedad, la política y la corrupción, el medio ambiente y la falta de conciencia de su cuidado, la ética y la moral, la economía y las clases sociales y por último, la desigualdad de género. Géneros contemporáneos. La literatura contemporánea se caracteriza por surgimientos de nuevos géneros o categorías como la ficción. Es un relato imaginario, aunque refleja ciertos aspectos de la vida real y de las emociones humanas. La novela gráfica es un relato extenso, con un argumento complejo y desarrollado. Se diferencia de un cuento porque el lector conoce tanto la trama como lo que sienten los personajes. La poesía de verso libre es una narración de estructura libre en un lugar de emplear el verso. Ciertos autores hasta se atreven a escribir de forma desordenada. El cuento popular o fábula es un relato breve sobre un tema inventado y con argumentos sencillos que deja una enseñanza o apólogo. La comedia es una representación de un aspecto y alegre y divertido de la vida humana, narrado a través de un conflicto que termina con un final feliz. Temas frecuentes de la literatura contemporánea. Los temas de mayor recurrencia en la literatura contemporánea pueden resumirse en la ficción de género, el terror, la ciencia ficción, el fantasy, el policial noir y otros géneros populares. Abundan en la literatura contemporánea, especialmente en la destinada al consumo de las masas, así como combinaciones entre estos géneros fantasy, terror, policial, de ciencia ficción, etc. El coming of age se conoce con este nombre a los relatos que abordan a la vida de personajes de infantil, un niño, y lo acompañan a lo largo del descubrimiento de la adultez, o sea, a través de diversos eventos que le llevarán a descubrir quién es.
Géneros literarios contemporáneos. La poesía continúa su camino libre de rimas y métricas, abarcando así un conjunto enorme y dispar de textos, cuyo único rasgo afín de la sonoridad, la ausencia de relato y lenguaje descriptivo. La narrativa prioriza la novela como el gran género, bastante por encima del relato breve, que aún se cultiva, pero cediendo a las presiones de la experimentación. El hipervínculo, la novela de no ficción, la novela posmoderna, distintas aproximaciones que intenta revolucionar el género de la novela, que se han producido a lo largo de casi un siglo, sin demasiado éxito en realmente reformular lo que es una novela. La literatura infantil surge también en la contemporaneidad y comprende una rama entera de relatos y juegos poéticos dedicados a lectores infantiles. Este género no habría sido posible anteriormente, dado que el concepto de infancia es relativamente reciente para la humanidad. Autores de la literatura contemporánea: Jorge Luis Borges, Isabel Allende, Alfonso Reyes Ochoa, Ángeles Mastretta, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Laura Restrepo, Blas Otero, Camilo José Cela y por último Manuel Vázquez Montalbán. Obras de la literatura contemporánea: ficciones: Inés del alma mía, Visión de Anahuac, Arráncame la vida, Donde el aire es claro, Cien años de soledad, Islas de pasión, Ángel fríamente humano, La familia de Pascual Duarte y La tabla de Flandes. Contexto histórico de la literatura contemporánea. El contexto histórico en el que se desenvuelven estas obras es un tanto difícil de nominar. Más que nada, esto se dice debido a la amplia cantidad de sucesos que ocurrieron solo en el siglo XX. Se sabe que en este periodo histórico ocurrieron importantes acontecimientos de la política internacional que marcarían un antes y un después, como la caída del muro de Berlín o la disolución de la URSS. Periodo. Aunque es difícil capturar temporal, podríamos decir que el comienzo de la contemporaneidad y de todas sus obras da pie a partir de 1940 a 1945 y que se extiende hasta la actualidad. Muchas gracias por tu atención y espero les haya gustado.